Hola, buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos y todas. Agradecemos también que se hayan conectado a una nueva charla del programa Saludablemente. Mi nombre es Gonzalo León, soy profesional del Departamento de Salud Digital y estoy acá para acompañarlos el día de hoy en una nueva charla, como ya ha sido habitual en los últimos jueves. Como muchos de ustedes seguramente ya saben, estas charlas son una iniciativa, una de las tantas que forman parte del programa Saludablemente, lanzado ya hace un tiempo por el Gobierno de Chile, para ir en ayuda de las personas que se han visto afectadas emocionalmente en tiempos de pandemia por COVID-19. El objetivo de estas charlas es entregar herramientas de autocuidado y orientación para nuestro bienestar emocional y el de nuestros seres queridos. Estas charlas son organizadas por el Ministerio de Salud con apoyo del Hospital Digital, que brinda el soporte técnico y humano para hacer posible este encuentro. Para quienes aún no conocen el programa Saludablemente, los invitamos a ver un breve video explicativo. Te estoy devolviendo llamado ya que agendaste una hora a través de Hospital Digital. Dime, ¿en qué te puedo orientar? Te comento, la verdad es que yo estoy con varios problemas, creo yo, que de tipo emocional. Hemos visto cómo esta pandemia ha azotado brutalmente la salud mental de las personas en nuestro país y la plataforma ha sido utilizada por muchas personas. Más de un 73% de las consultas que tenemos en Hospital Digital son por síntomas ansiosos y es por eso que seguimos trabajando en esta mesa para apoyar a toda esa población que lo necesita. La mesa de expertos Saludablemente busca poder levantar todas las acciones, potenciarlas y extenderlas para tratar de mejorar la salud mental en esta situación de pandemia. Entonces, quiero agradecerte, por supuesto, por haberme escuchado, por haberme orientado y yo de verdad que me quedo ahora más tranquilo después de haber conversado contigo. Gracias, Cristóbal. Tal como se menciona en el video, les recordamos que si en algún caso alguien necesita orientación o asistencia psicológica, pueden ingresar a la página www.gov.cl/saludablemente, como se está viendo justamente ahí en la pantalla, y ahí podrán encontrar diversos recursos para el cuidado de la salud mental y la de su entorno. Ahí hay información, guías, números de teléfono y una serie de recursos. Y también pueden llamar a la plataforma de salud mental del Hospital Digital al teléfono 600-360-7777, opción 1. Ahí está también la información en la pantalla. Bueno, antes de iniciar la presentación de hoy, les comentamos que pueden hacer sus preguntas durante la exposición enviándolas a través del chat con el que cuenta esta aplicación. Las preguntas van a ser recopiladas por nuestros moderadores para ser respondidas por los expositores al final de la presentación. Y también les recordamos que la charla quedará grabada y luego será subida a nuestro canal de Hospital Digital en YouTube. Ahora, entrando de lleno al tema, como muchos saben probablemente, por mucho tiempo la salud mental en Chile ha sido una especie de hermana menor o pariente pobre del sistema sanitario tradicional y no se le ha dado la relevancia que tiene. Sin embargo, durante el periodo de pandemia ha quedado de manifiesto el impacto que tienen especialmente las situaciones de crisis y de emergencias sobre el bienestar psíquico y emocional de las personas. Estamos comenzando a dimensionar lo que significa hacernos cargo de nuestra salud mental y de a poco van fortaleciéndose iniciativas y opciones para que las personas que lo necesiten reciban asistencia y apoyo de profesionales. Pese a esto, sigue habiendo muchas brechas y una justamente tiene relación con la información sobre el funcionamiento de la red de salud mental y ahí aparecen preguntas como ¿qué debo hacer o dónde debo ir en caso de que necesite apoyo psicológico? ¿Cuáles son las opciones de ayuda que tenemos? ¿Cuáles son los conductos para poder acceder a ella? Las preguntas de estas respuestas hoy son de gran importancia y por eso hoy día tenemos a dos invitados. Son especialistas que nos explicarán qué hacer en cada uno de estos casos. Entonces voy a presentarlos. Ellos son, primero, Vania Jutronich. Ella es psicóloga, magíster en estudios de género y humanidades. Y ella pertenece a la división de atención primaria del Ministerio de Salud. Y también nos acompaña Felipe Salinas, también psicólogo, candidato a magíster en afectividad y sexualidad, quien es profesional de la división de gestión de la red asistencial del Ministerio de Salud. Así que los voy a dejar con ellos para entrar de lleno a este interesante tema.
Muchas gracias, Gonzalo. Le damos la bienvenida a todas las personas que están conectadas, agradecidos también del espacio de poder compartir con nosotros la experiencia de trabajo en salud mental y también abiertos a las interrogantes que puedan surgir de la comunidad, así que vamos a dar paso a la presentación y después, como ya decía Gonzalo, la idea es que mientras tanto vayan enviando sus preguntas a través del chat y posteriormente para ser respondidas por nosotros. Y como ustedes pueden ver ahí, claro, nuestra presentación se llama Atención de Salud Mental en la Red de Salud, en este caso. Obviamente para nosotros es altamente necesario y como ya les comentábamos, es un elemento fundamental la preocupación que existe también por el gobierno y también por los equipos técnicos de salud, un poco el ámbito de la salud mental. Y a partir de eso un poco la idea es que hoy día podamos conocer cómo funciona la red de salud mental. Y a partir de eso, claro, vamos a ver todos los elementos de atención primaria, salud mental en atención primaria, cuáles son los problemas de salud GES que están garantizados por salud mental, la red de especialidad de salud mental y algunos elementos muy generales de cuál ha sido la labor de los equipos de salud mental en el contexto de COVID. Para partir, obviamente, queremos detenernos en esta imagen. Probablemente muchas veces cuando nosotros tenemos un problema, apareciera que puede ser pequeño o, en este caso, no develar todo lo que está de fondo. Y esta imagen del iceberg claramente es una muy buena caracterización de que el problema de salud mental probablemente aparecen y tienen detrás una serie de elementos interrelacionados de la vida familiar, comunitaria y social, que hacen que obviamente su abordaje no solo implique a la persona, sino que también obviamente un abordaje integral que involucre a la sociedad y en su conjunto en torno a la resolución de la salud mental. Y por eso obviamente todo nuestro trabajo desde el modelo de salud familiar y comunitario y el modelo comunitario de atención en salud mental se basa en ese sentido, no solo una persona, sino que una persona en un contexto y a partir de ello cómo esa persona obviamente construye sus distintos procesos de socialización y obviamente también cómo se mejora en el contexto de su comunidad. Y probablemente no se va a ver tan claro, pero créanme lo que yo les voy diciendo. Nosotros como red temática de salud mental tenemos este diagrama de atención, que por así decirlo muestra como los distintos establecimientos y puntos de atención de la red de salud mental en el contexto de la red de salud, donde claramente si uno ve en un extremo izquierdo está la familia y la comunidad, la persona, en primera instancia toda la red de establecimientos de atención primaria, después obviamente también a nivel de atención abierta todos los centros de atención de la red de especialidad de salud mental para también pasar a la red de atención cerrada, que obviamente tenemos todas las unidades de hospitalización, de cuidados intensivos en psiquiatría o antiguos cortastadías, a lo mejor algunos las conocen, más todos los elementos residenciales de tratamiento de alcohol y drogas y toda la oferta de hogares de residencias protegidas de personas con discapacidad psíquica severa, sumado obviamente también a la red forense. Y todo esto, como ya les decíamos, siempre con una acción intersectorial y articulación con las familias y con las comunidades. Esto es, por así decirlo, cómo está organizada la red y un poco la idea es que podamos en el transcurso de la presentación ir abordando algunos puntos más específicos de ello. A continuación, los dejo con Vania para que pueda continuar la presentación. Hola, buenas tardes a todas y a todos y todes. Bueno, quería presentarles o decirles más bien que una de las principales funciones de la atención primaria es trabajar con y para la comunidad. El año 2017 se hizo un congreso sobre el valor social de la atención primaria. Y nos quedamos con una definición que hace el doctor Diego Salazar, porque apunta de alguna manera... Bueno, entonces... como les decía, está preocupado, están puestos los énfasis en la promoción y la prevención de la salud, en los estilos de vida saludables. El centro son las personas, mirarlas de una manera integral y preocuparse de la continuidad de los cuidados de las personas.
Cuando pensamos en atención primaria, yo imagino que muchos lo primero que piensan es en su CEFAM o en su posta, pero hay otros dispositivos también que componen la red de atención primaria. Tenemos los centros de salud familiar, desde un tiempo a esta parte llamados CESFAM, pero estos fueron nuestros poli, nuestros consultorios, y hemos hecho un gran recorrido y camino para llegar también a nominar los CESFAM, que bajo o en esa sigla, digamos, opera un modelo de salud que es centrado en la familia y en la comunidad. Los centros comunitarios de salud familiar, las postas de salud rural, los servicios de atención primaria de urgencia, los SAPU, los servicios de atención primaria de urgencia de alta resolutividad, los SAR, y los hospitales comunitarios. ¿Dónde me atiendo? La atención del nivel primario de salud está garantizada para toda la población que lo necesite. No obstante, la atención permanente está destinada para las personas que están afiliadas a FONASA o beneficiarias del sistema PRAE y que se encuentren inscritos en su centro de salud correspondiente. Las personas afiliadas a FONASA o beneficiarios del sistema PRAE se atienden gratuitamente en todos los centros de atención primaria del país. Las personas afiliadas a ISAPRE deberán cancelar su atención, al igual que quienes acudan como particulares. Para saber cuál es el establecimiento que le corresponde según la zona de residencia, se puede llamar al fono de salud responde. ¿Cómo me atiendo en la atención primaria? Para realizar esta inscripción se debe dirigir a la ventanilla SOME, todos los conocerán porque el SOME es la puerta de entrada a los establecimientos de la atención primaria. Entonces se dirigen a la ventanilla del SOME de su centro más cercano a su lugar de residencia y deben llevar los siguientes documentos: documento de identidad, cédula, certificado de nacimiento, pasaporte, documento que acredita domicilio, contrato de arriendo, cuenta de luz, etc. Si se requiere el cambio de centro de salud, también es la misma línea, digamos, se requieren los mismos documentos. Se está viendo, a propósito de la situación de pandemia, que esto se pueda hacer online. Ya se está trabajando en eso, pero por ahora la manera es presencial. ¿Cómo atiendo la atención primaria? Entonces, como les decía, recorrer la ventanilla SOME del establecimiento y con esto podría recibir el apoyo necesario para la prevención y control de las enfermedades a lo largo de todo el ciclo vital. Les recuerdo, a propósito de lo que señaló Felipe, que la única, y lo que enuncié hace un momento, que la única forma de acceder a la atención de especialistas de hospitales de mayor complejidad es a través de la derivación desde un centro de atención primaria, salvo que exista una derivación desde la red de urgencia. ¿Cómo se organizan nuestros centros de salud? Los centros de salud se organizan territorialmente y por sectores. Cada sector se hace cargo de una población para, como les decía hace un rato, la continuidad de los cuidados y con equipos de cabecera transversales, que luego voy a explicar eso. Estos son equipos que son multidisciplinarios, ¿cierto? Contamos con médicos generales, médicos de familia, enfermeros, odontólogos, matronas, asistente social, nutricionistas, psicólogos, kines, terapeuta ocupacional, educador de párvulo y otros que se determinen localmente, así como están nuestros técnicos paramédicos, de farmacia y los administrativos. Todo este equipo, ¿ya? Y ahí la transversalidad, se ocupa de los factores de riesgo, son anticipatorios al daño, se preocupan del autocuidado de las personas y de actuar proactivamente, ¿ya? Se actúa por programación. Este equipo de sector integra en su accionar la atención de salud mental. Nosotros hemos trabajado durante mucho tiempo para que lo referido a salud mental sea transversalizado. Hemos venido capacitando a nuestros equipos de salud para que puedan fortalecer sus competencias y hacer detecciones y pesquisas de trastornos de salud mental o riesgos para la salud mental en todo el equipo, en este equipo de cabecera. Entonces,
Este equipo de salud multidisciplinario debe ser capaz de desarrollar destreza para la pesquisa, primera respuesta, dar consejería, implementar estrategias promocionales, incorporar contenidos de salud mental asociados a diferentes ámbitos, aplicar guías anticipatorias y realizar intervenciones en crisis de ocurrencia en la atención diaria. No hay salud sin salud mental. Este es un lema que fue propuesto por la Organización Mundial de la Salud y que la Organización Panamericana de la Salud ha hecho suyo. Y antes de entrar como en detalle es preguntar y que puedan ahí cada uno desde sus lugares. Cuando hablamos de salud mental, en términos generales lo que nos pasa es que rápidamente pensamos en enfermedad mental, pensamos en locura, pensamos en trastorno, en consumo de sustancias, en estrés, en violencia. Pero la definición positiva de la salud mental más bien se refiere a la capacidad que tenemos las personas de lograr alcanzar un estado de bienestar que nos permita sentirnos bien con nosotros mismos, con los demás y en nuestro contexto. En estas imágenes que les presento, como artículos de algunos diarios, ¿cierto? Y contarles que el año 97 se hizo un estudio que se llama Experiencias Adversas en Infancia, y este estudio, que se ha podido como ir monitoreando, haciendo seguimiento a lo largo del tiempo, arroja cómo esas experiencias adversas en la infancia tienen una derivada o una consecuencia o un devenir, como se dice, en enfermedades crónicas de salud. Infarto, diabetes, sobrepeso, etc. Entonces, en esta concepción de salud positiva, y para explicarlo un poquito mejor, conviene entender la relación entre salud mental y enfermedad mental, desde un modelo que nosotros llamamos de doble continuo, ¿ya? Entonces, como pueden ver, en la línea vertical, ¿cierto? Hacia abajo está un bajo nivel de salud mental y arriba un nivel de salud mental óptima, donde se cruza por una línea horizontal que representa la enfermedad mental en su extremo izquierdo, que estarían las personas que no tienen enfermedad mental, ya sea de la derecha, las personas que tienen una enfermedad mental severa. Y estas líneas que se entrecruzan están representadas por 4 cuadrantes, donde se observa que el nivel de salud mental óptimo no está supeditado a la presencia o ausencia de un trastorno de salud mental. Por ejemplo, en el recuadro izquierdo, arriba, vemos personas que aparentemente están felices y contentas, ¿cierto? Con una salud mental óptima y sin enfermedad de salud mental. Probablemente muchos de nosotros no presentamos una enfermedad de salud mental, sin embargo, hoy día, a propósito de la situación de pandemia que vivimos, que estamos viviendo, podemos estar presentando un bajo nivel de salud mental, como podemos observar, ¿cierto?, en el recuadro abajo, también en el lado izquierdo. Mientras que hay personas que sufren una enfermedad mental incluso severa, no sé, por ejemplo, alguien que pueda estar diagnosticado con esquizofrenia, algún tipo de psicosis, pero que está en tratamiento, controlado, etc., puede tener una salud mental óptima. Los programas de salud mental de la atención primaria más bien son acciones que nosotros intencionamos que este equipo de cabecera, que estos equipos que son transversales, puedan prestar dentro de las prestaciones de salud en general. Por ejemplo, tenemos el programa de detección, intervención y referencia asistida del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, que quizás muchos de ustedes, cuando se han hecho el examen de medicina preventivo, les han hecho la consulta de cuánto alcohol bebe, y ahí se está de alguna manera aplicando este programa, se está ejecutando, desarrollando este programa.
porque si esa enfermera a cargo detecta que hay un consumo de riesgo, va a ser una intervención que nosotros le llamamos una intervención breve, que es como una suerte de consejería, para luego poder derivarlo a un equipo dentro del mismo CEFAM que determine si se requiere una prestación dentro del mismo CEFAM o derivarlo a especialidad. Otros de nuestros programas están en el programa de acompañamiento psicosocial, que de alguna manera es un programa que busca que las personas que están en una situación de riesgo psicosocial puedan acceder a todas las prestaciones que ofrece el CEFAM. Tenemos el programa Apoyo a la Salud Mental del Chile Crece Contigo, el PASMI, que le llamamos nosotros, que nos gusta hablar mucho con sigla, para niños de 5 a 9 años, y el programa de reforzamiento de salud integral, niños, niñas, adolescentes, vinculado a la red CENAME, donde se les da atención integral en salud a los niños de la red CENAME. Estos programas son los que componen el programa salud mental en la atención primaria, además de las específicas atenciones y prestaciones que otorga el programa, que está a nivel nacional. Llega un punto importante es dar cuenta también de aquellos elementos que están garantizados finalmente por problemas de fluidez, finalmente. Vamos a apagar un poco el teléfono acá, porque si no podemos separar. Ahí sí, claro. Y claramente tenemos nosotros dentro del ámbito de salud mental 5 grandes problemas de salud. Si uno ve los distintos decretos desde que comienza el GES, se ha ido incorporando también la preocupación de salud mental. Probablemente por ahí, por el 97, parte todo lo que es relacionado con esquizofrenia, perdón, 2007 relacionado con esquizofrenia, y posteriormente fueron avanzando obviamente la depresión, el consumo de alcohol y drogas en menores de 20 años, el 2013 el trastorno bipolar y últimamente en octubre del año pasado el Alzheimer y transdemencia. Estos 5 problemas de salud probablemente tienen una alta carga de enfermedad en nuestra población, claramente tiene un abordaje que varía obviamente en algunas personas, siendo algunos muy complejos y probablemente crónicos para toda la vida, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar y el Alzheimer y transdemencia, y por lo tanto obviamente requiere un abordaje integral de una red de salud en este caso, para poder así dar cuenta de, como ya les decía al principio, no solo un tratamiento hacia la persona, sino que también una intervención que esté pensada en su familia y en su comunidad. Y es un poco sido el desafío y también, por así decirlo, la orientación a nuestros equipos de la red de salud, y probablemente a lo mejor muchos de ustedes tienen esa experiencia de atención en la red. Y del mismo modo también, obviamente, también es importante que vayan informándose sobre, obviamente, sus derechos, obviamente, en torno a estos problemas y cómo acceder. Son problemas de salud que están garantizados, tanto en su ingreso como su garantía de continuidad de tratamiento. Por lo tanto, también los invitamos también en la página del Ministerio de Salud a poder informarse en este caso, y como ya también veíamos, ante cualquier duda o consulta también está Salud Responde, que pueda orientarlos mucho más de cómo acceder a estos, al beneficio de estos problemas de salud. Como ya comentábamos anteriormente, esta red obviamente está provista, como ya decía Vania, por la atención primaria y su oferta programática, pero también la red de salud mental secundaria y terciaria, que sería la red de especialidad en este caso, en el cual obviamente nosotros estamos al amparo de lo que es el Plan Nacional de Salud Mental, que se trabajó del año 2017 en este caso, y es lanzado como documento oficial por el Ministerio de Salud, que junto con el modelo de gestión de red temática de salud mental son, por así decirlo, nuestros documentos ordenadores en cuanto al quehacer de la política pública en salud mental, y por así decirlo son nuestra guía de navegación en torno al quehacer y el desarrollo de nuestra red de salud. Si uno ve cuáles son actualmente la oferta que salía del diagrama que yo les comentaba al principio, tenemos por un lado lo que es la atención de especialidad ambulatoria en salud mental, y ahí probablemente muchos de ustedes a lo mejor pueden conocer la experiencia que son de los centros de salud mental comunitaria o los COSAM, que son probablemente los dispositivos por excelencia de atención ambulatoria del nivel de especialidad, que están ubicados en la comunidad y que obviamente son, por así decirlo, la puerta de acceso al nivel secundario, por así decirlo, y que está en alta coordinación con los establecimientos de atención primaria.
Y eso es, por así decirlo, esta coordinación es la que permite, por así decirlo, una muy buena navegación de las personas en la red. Del mismo modo están los equipos de salud mental de los hospitales, en este caso, en los CRS, en los CRE o en los CAE de los hospitales, que también tienen una función, obviamente, de atención de especialidad de salud mental de la población, por así decirlo también, que sería un símil a un centro de salud mental en cuanto a oferta programática, y que son ellos, como ya decíamos, quienes obviamente reciben el fuerte también de la intervención del nivel de especialidad. Si uno lo pudiera pensar, esto es como una lógica de una pirámide invertida, probablemente mayor necesidad de intervención en salud mental, obviamente también van a ser menos las personas que traen mayores complejidades. En esa vuelta también, después del nivel de centro de salud mental comunitaria o CRS CAE, aparecen los hospitales de día que entregan una intervención mucho más intensiva a personas que tienen una mayor descompensación de su patología de salud mental y que obviamente requiere un nivel de intensidad de intervención mucho mayor en cuanto a frecuencia y probablemente también intervención multicomponente, que es la que ya entrega un centro de salud mental comunitario, donde ya tenemos médicos especialistas y un equipo de intervención multidisciplinario para abordar la problemática de salud mental de esa persona. Del mismo modo, también en el contexto de la demencia, se comienzan a desarrollar desde el 2015 los centros de apoyo comunitario a personas con demencia, que son centros especializados en la intervención de las personas con demencia que actualmente son usuarios de nuestra red de salud, y que claramente a partir del año pasado, con la incorporación del GES de Alzheimer y demencia, pasan a ser los prestadores por excelencia de, en algunos casos, el diagnóstico, pero principalmente el tratamiento de alta complejidad de las personas con demencia, y que obviamente, como ya decíamos, esta intervención también está basada en una lógica de diálogo entre la persona con demencia y su cuidador. De igual manera, como ustedes probablemente también lo pueden saber, el consumo de alcohol y drogas es un problema también frecuente en nuestra población. Ya en este caso contamos, como ya decía Vania, con una oferta programática, tanto de detección como de tratamiento de la atención primaria, pero como veíamos también hay personas que requieren, por su compromiso biopsicosocial, un nivel de complejidad mayor de intervención, y a partir de ello obviamente también tenemos los centros de tratamiento ambulatorio de alcohol y drogas. Muchos de ellos están ubicados en los COSAM, pero también tenemos centros que son solo alcohol y drogas. De igual manera, en este caso, si uno ya pasa a lo que es el componente de atención cerrada de salud mental, tenemos las unidades de hospitalización de cuidado intensivo en psiquiatría, que son unidades clínicas de hospitalización de cuidados intensivos. Como lo veíamos acá, nadie se cuestionaría si yo tengo un infarto, en este caso tengo que pasar a una unidad de paciente crítico. En salud mental ocurre lo mismo. A nosotros no nos cuestionamos el tema que si una persona tiene un intento suicida o una descompensación grave de salud mental, tiene que estar en una unidad clínica que brinde una intervención intensiva, obviamente por un periodo determinado, acotado en el tiempo, que permita la estabilización de esa persona, a modo que pueda continuar su tratamiento posteriormente en la red de salud. Y por eso acá, por así decirlo, junto con la atención en los servicios de urgencia, es parte fundamental un poco del quehacer de lo que es la atención cerrada, junto con los equipos de enlace que se están implementando paulatinamente en el país, a modo de poder también que cualquier persona que ante una descompensación grave, en este caso, y aguda de su salud mental, pueda acceder también a la urgencia o a tener, ya si es que se requiere así, un proceso de hospitalización a modo de recuperar y estabilizar su salud mental. Del mismo modo, como ya veíamos también, en el tema de alcohol y drogas, tenemos los programas residenciales que obviamente también dan cuenta de una mayor intensidad de intervenciones en este ámbito, junto con también los programas de hogares y residencias protegidas, que probablemente es un hito dentro de Latinoamérica, y Chile probablemente a través del Plan Nacional de Salud Mental del 2000 comienza un proceso de desinstitucionalización de las personas con trastornos psiquiátricos severos. Esto ha sido un importante avance de que las personas vayan egresando probablemente de los hospitales psiquiátricos, el de las largas estadías de los hospitales psiquiátricos, donde probablemente, a lo mejor alguno tuvo la experiencia, no eran las mejores condiciones de desarrollo humano en torno a esas personas, y tampoco se promovían procesos de recuperación. Y por eso desde ahí se comienzan a desarrollar esta oferta programática para las personas con discapacidad psíquica más severa, y que obviamente también las centra en su proceso de reincorporación con sus comunidades, en este caso, o con la comunidad, al no estar dentro de establecimientos de larga estadía. A eso le sumamos también la subred de psiquiatría forense, que es un elemento que muchos a lo mejor han escuchado por los medios de comunicación, todos aquellos elementos de peritaje o sanciones asociadas también a
personas que han cometido delitos, en este caso con la presencia o bajo el estado de salud mental alterado, y que por lo tanto también es una red incipiente que se está formando en nuestro país y va aumentando su capacidad también para dar respuesta a estas necesidades particulares de población penal. Entonces, como veíamos al principio, en este gran diagrama se articula una serie de ofertas que nosotros hemos ido tratando de aumentar en cuanto a calidad y complejidad en el transcurso del tiempo, a modo también de entregar una mejor resolución a las necesidades de la persona, tal como veíamos, no solo quedarnos con la punta del iceberg, sino que también ir abarcando todos los otros elementos en torno a una red articulada, obviamente, con instancias de consultorías, comité articulador de continuidad de cuidados, comités de ingreso a atención cerradas, entre otros, que nos permitan, obviamente, que el usuario finalmente sea soportado por una red. Acá lo peor que no podría pasar sería eso, que el usuario se caiga en este caso y se pierda sin una buena atención, y por lo tanto acá la coordinación es fundamental en torno a este proceso. Y como lo hemos visto, en este contexto de pandemia, se han dado una serie de situaciones que obviamente han tensado la red de salud mental y obviamente también las necesidades de la población en torno a las mismas complejidades que esta situación ha generado. Probablemente, como veíamos en el video introductorio, muchas personas han aumentado la sintomatología ansiosa, a lo mejor muchas han dejado de asistir a sus controles de salud, en este caso salud mental particularmente, pero finalmente nuestra red ha seguido trabajando y ha empezado, como veíamos, probablemente en un comienzo, a trabajar en orientaciones y recomendaciones de protección de salud mental a la población, tanto población general como grupos específicos, entre ellos, no sé, niños, niñas, adolescentes, personas mayores, personas en situación de calle, usuarios en este caso de la red, funcionarios de la red de salud, en torno a cómo poder también mantener su salud mental, cómo poder también mantener ese bienestar y finalmente poder afrontar de buena manera finalmente un evento estresante, para muchos probablemente nuevo, como es el desarrollo de una pandemia, confinamiento y otros. En ese sentido, en general, desde la red de salud, en mayor o en menor medida, y ahí la realidad epidemiológica del país ha sido distinta, ha mantenido los controles de su población a cargo, probablemente teniendo que innovar probablemente en cuanto a las metodologías de mantener ese control. Empiezan a aparecer probablemente las consultas remotas, en este caso, de manera definida por los establecimientos y ahora último definida oficialmente por el Ministerio de Salud como una prestación válida en este caso, tanto para FONASA como al nivel de especialidad en su modalidad de elección. Y a partir de ello, obviamente, la consulta remota ha sido la manera probablemente de poder mantener los controles de salud. Muchas personas a lo mejor están preocupadas, así decirlo yo, por que estaba con cuarentena o estuve con COVID, no podía asistir a mis controles de salud, y un poco el desafío ha sido ese, poder mantener la contactabilidad de los usuarios a través de las consultas remotas, poder mantener las recetas en este caso, poder dispensar medicamentos al domicilio en los casos que se requiriera o que no hubiera un tercero que pudiera gestionar esos medicamentos, porque finalmente acá, como veíamos, lo importante es darle esta continuidad de cuidado a las personas, que evitar que obviamente se descompense su situación de salud mental, porque eso finalmente genera una serie de consecuencias negativas para todos finalmente. Como ya veíamos, no es solo la persona que tiene un problema de salud, sino que también ese entorno. Y por eso probablemente también desde los equipos de salud, tanto de APS, especialidad, se han mantenido los seguimientos en domicilio, las consultas remotas, en este caso las llamadas telefónicas, videollamadas, y probablemente en casos más complejos también la atención en presencial, ya sea en los centros ambulatorios como en la red de atención hospitalaria. También muchos equipos en este caso han atendido durante este tiempo a otras poblaciones que a lo mejor no eran los usuarios del control, y desde ahí nosotros como Ministerio de Salud hemos venido trabajando ya desde hace un par de años dentro del contexto del modelo de protección de la salud mental en situaciones de emergencia y desastre, en la formación de competencias en primera ayuda psicológica a los profesionales, tanto de la red de salud como del intersector, en torno a cómo poder afrontar de mejor manera y poder detectar las necesidades de la población y poder apoyar finalmente aquellos elementos de salud mental de las comunidades. En ese sentido se ha desarrollado un trabajo importante con los funcionarios del MinSal, con Mineduc, con Senama, con el Ministerio de Vivienda y así muchos otros,
en torno a poder fortalecer esta capacidad probablemente que es de escucha, una escucha humana, de poder detectar necesidades, de poder apoyar. Probablemente muchas veces en todas las personas no se requiere una intervención compleja de salud mental. Muchas veces basta por poder escuchar bien, por poder atención, por poder captar las necesidades y a partir de eso poder orientar hacia dónde poder buscar ayuda, dónde pedir información, dónde yo podría gestionar algún elemento y por lo tanto esa necesidad de primera también ayuda finalmente a que las personas puedan recuperar de mejor manera su bienestar. Como se plantea en las recomendaciones generales, este es un evento estresante, no todas las personas van a desarrollar problemas graves de salud mental y eso es importante también tenerlo en claro. Es un elemento que va pasando, cada persona tiene también una serie de estrategias personales y comunitarias en torno a ir resolviendo sus problemas de salud y por lo tanto también la invitación es esa, que este problema no solo sea un elemento visto por la persona y allí la importancia también de todos los canales de ayuda que podamos disponibilizar. Como ven ustedes también en la presentación, ya en muchos lugares se está volviendo la atención presencial, muchos equipos de atención primaria ya están volviendo a retomar las funciones que fueron reconvertidas en el contexto de COVID por trazabilidad o seguimiento de usuarios particulares. Y por lo tanto también la invitación a los usuarios que a lo mejor han descontinuado algún proceso que puedan obviamente contactarse con su equipo de salud, el CESFAM o el DIN de especialidad que corresponda para poder retomar esos procesos. Claramente como les decía, lo importante es que evitemos lo más posible esta discontinuidad de atención y que a partir de ello obviamente podamos retomar lo mejor posible con nuevas necesidades probablemente ahora todos los procesos de acción en salud mental. Y en ese sentido, claro, un elemento fundamental que lo veíamos al principio es la mesa Saludablemente convocada por el gobierno y particularmente de la plataforma Saludablemente, que obviamente está bajo el alero Hospital Digital y que ha entregado en su línea de salud mental una serie de acciones de acompañamiento, primera ayuda psicológica, intervención, referencia asistida a los usuarios obviamente que tienen algún requerimiento de salud mental y que probablemente a lo mejor no siempre conocen su oferta programática de su CESFAM. Y por lo tanto también pasa cerca en la incorporación de las tecnologías de la información y las consultas remotas, una puerta en este caso donde también yo puedo golpear en caso de tener alguna necesidad en cuanto a información o orientación o también atención de salud mental. Nosotros hemos ido ya trabajando en los distintos protocolos de derivación, de referencia y contrarreferencia, a modo de ir optimizando el proceso y que finalmente, como lo hacíamos, podamos entregar una mejor cobertura de atención de salud mental a la población y que obviamente esa cobertura también esté garantizada con un elemento de continuidad a modo de que las personas no se caigan en la red y al contrario, sean sostenidas obviamente y que sea el mejor proceso de recuperación de la salud mental posible, porque como veíamos, lo importante es que le lleguemos a este bienestar y no solo la ausencia de enfermedad. Así que les quería agradecer en este caso su tiempo, su disposición y nada, quedamos atentos a las preguntas. Repito mis agradecimientos a Vania y a Felipe por este interesante tema. Sin duda hay mucha información y datos que pueden ser útiles para las personas que nos están escuchando y sobre todo para aquellos que necesiten hoy día ayuda profesional, psicológica y obviamente en relación a temas de salud mental. Hay varias preguntas que nos han estado llegando durante la presentación a través de nuestro chat. Tenemos un tiempo más o menos breve para hacer las preguntas, así que vamos a ir condensando algunas y quiero partir preguntándole a Vania poco algunas preguntas puntuales sobre el funcionamiento en el caso de la red de salud mental en la atención primaria. Dudas que son más bien funcionales, sobre todo, por ejemplo, hoy día tomando en cuenta el contexto en donde hay restricción de movimiento de las personas y también de algunos establecimientos que pueden estar cerrados eventualmente. Mucha gente no se atreve a salir. ¿Qué está pasando hoy día con justamente esos centros de salud? ¿Se puede ir a esos establecimientos? ¿Qué se puede esperar? Y en el caso de que un establecimiento estuviera cerrado, ¿qué puede hacer la persona? Y, perdón, tantas preguntas al mismo tiempo, pero para aprovechar tu intervención, si alguien tuviera una hora, por ejemplo, fijada para septiembre y el establecimiento está cerrado, ¿se va a derivar esa hora? ¿Se reprograma? ¿Cómo opera en ese caso?
salvo en casos muy puntuales o situaciones como de riesgo, esas atenciones se hacen de manera presencial. Hay algunos CESFAM, algunos centros de salud, digamos, que tienen disponibles también sus líneas telefónicas. En su defecto lo pueden ver también en Salud Responde, para, en el fondo, pesquisar cuáles son las orientaciones, quiero decir, las prestaciones que se están brindando de manera presencial y cuáles no. ¿Sí? La idea respecto a la pregunta si tengo mi hora programada para septiembre, la idea es que no se pierda, como decía Felipe también, y lo decía yo en algún momento, la continuidad de los cuidados. Lo más probable es que los equipos llamen, si se requiere reprogramar, se reprogramarán las horas. ¿Sí? ¿No se me escapó nada? Está todo contestado, Si no, también hay otras preguntas relacionadas con temas prácticos. Tienen que ver, por ejemplo, si una persona hoy día, sobre todo personas extranjeras o migrantes que no cuentan con RUT, por ejemplo, o si alguien perdió su carnet, ¿cómo lo hace en su caso? En el caso puntual de personas migrantes, ¿ellos tienen derecho a acceder también a la red de salud mental? Sí, sin duda. En el caso de la pregunta de esta persona extranjera, tiene que acercarse al su CESFAM más cercano a su residencia. Si desconoce cuál es ese CESFAM, puede llamar a Salud Responde. ¿Sí? Súper. Felipe, nos llegan otras consultas también relacionadas con cuándo acudir a un centro de salud mental o un centro de salud en general donde puedan recibir ayuda psicológica. Si hay algunos, por ejemplo, síntomas particulares que deban ocupar a las personas para poder moverse y pedir ayuda. Hay algunas cosas que se pueden resolver tal vez en casa y otras donde sí es necesario hay un centro presencial, o cuáles son los síntomas que deben tener en cuenta las personas para acudir a un hospital, incluso a diferencia de la red de atención primaria. Y ahí probablemente va a variar un poco de acuerdo a la sintomatología de la persona, como bien decíamos. Siempre nosotros vamos a tener algún nivel de ansiedad, algún nivel de preocupación, o algún elemento nos puede generar algún elemento de tristeza. Pero si esta sintomatología comienza a ser recurrente, comienza a afectar mi capacidad para hacer cosas o relacionarme con los otros, y eso se mantiene por el tiempo, probablemente más allá de un mes en este caso, o un par de más de unas semanas en este caso, la idea es empezar a lo mejor a poder consultar y ver ayuda en este caso, y ahí probablemente, como bien decíamos, la puerta de entrada a la red de salud son los establecimientos de atención primaria. La idea es ahí, como ya veíamos y como estaba muy bien Vania, es dirigirse al CESFAM correspondiente, consultar en el SOME en aquellos usuarios FONASA, y probablemente en aquellos usuarios que son de ISAPRE u otro sistema de salud también, cuál es la oferta programática que tienen dentro de su cobertura de la red. En el caso de la red pública, en este caso, claro, en la puerta son los establecimientos de atención primaria, donde, claro, la idea es poder que el equipo sector, como decía Vania, pueda hacer una evaluación, que pueda hacer una primera análisis y referencia probablemente de ese problema de salud. Y a partir de ello, si es que se amerita, debido a la complejidad, en este caso, o la gravedad de la sintomatología, el tratamiento del nivel de especialidad, se pueda derivar a un COSAM, a un CRSK en este caso, que, como ya decía, es el nivel de especialidad que entrega la primera atención del nivel de especialidad ambulatoria a la población. En ello, obviamente, también si es que se llegara a presentar una descompensación grave, y lo vemos como una descompensación grave, en este caso podemos concretizarlo como una crisis, en este caso habitual, con, no sé, ideación grave suicida, un consumo perjudicial en este caso, con otros factores de riesgo de alcohol y droga, o un consumo dependiente, en este caso con otra sintomatología de abstinencia, otras, es probable que
como ya veíamos, se requiere también una intervención mucho más integral y de atención hospitalaria probablemente, que la idea es que sea gestionada por la misma red de salud. Si uno ve probablemente la experiencia a lo mejor de muchas personas ha sido que, claro, llega a la urgencia con un problema que no es tan grave, una situación de urgencia, es bastante probable que va a tener que esperar, que va a tener que no va a ser priorizada probablemente entre los criterios de riesgo, obviamente, que tiene la situación de urgencia. Eh, tal como plantea también Vania, los establecimientos de atención primaria también tienen servicio de urgencia, que son los SAPUs, que obviamente también es importante que si una persona obviamente pueda acudir idealmente en primera instancia al SAPU más cercano, más que ir al hospital que le queda 1 hora de su casa. Y que por lo tanto también pueda resolver allí cuál es su necesidad de atención de salud más bien urgente en cuanto a salud mental, y a partir de ello obviamente que el mismo SAPU, tal como lo hace con otros problemas de salud, pueda gestionar la derivación y finalmente la referencia, ya sea con transporte propio o mediante el SAMU a las unidades hospitalarias, en este caso, para que se pueda realizar la atención. Y acá por lo mismo, la invitación es esa, que las personas puedan acercarse y puedan acceder a su red lo más pronto posible. Como ya decíamos y enfatizamos, Hospital Digital se transforma también en un soporte fundamental en este proceso a través de Salud Responde y la célula de salud mental, que viene también a apoyar finalmente este proceso de atención de salud mental de la población, pudiendo probablemente en una lógica casi de 20 horas al día poder brindar una respuesta a salud mental con profesionales capacitados a las necesidades de la población. Bueno, justamente este último tema ha tomado bastante relevancia, no solamente por la ayuda que ha prestado a muchas personas que han llamado justamente a la plataforma telefónica de Salud Responde, sino también porque las tecnologías hoy día en salud han tomado una importancia vital, digamos, clave. Y en ese sentido, dado que hay muchas personas llamando a Salud Responde, ¿qué pueden esperar estas personas de la atención de un psicólogo que les puede brindar ahí? ¿Es una atención tradicional que encuentran en cualquier otro establecimiento físico o son más bien asistencias puntuales del momento como para una contención? ¿Cuál es la expectativa que deben manejar los usuarios? Como yo decía en la presentación, claro, una de las estrategias que hemos desarrollado como red ha sido la primera ayuda psicológica, o esta primera atención obviamente en cuanto a elementos de contención emocional, y poder brindar aquellos primeros elementos probablemente a través de las tecnologías de información. Desde ahí obviamente también en el trabajo conjunto del Ministerio de Salud entre los equipos de la red, por así decirlo, presencial, más no Hospital Digital, se han ido avanzando en torno a aquellos elementos de coordinación en cuanto a si es que una persona cuando llama, por ejemplo, a la línea y requiere alguna intervención de salud mental mucho más específica o de mayor duración que a lo mejor que la que puede brindar Hospital Digital, pueda ser derivado a la red correspondiente a su sector. Y por eso, como decía, Hospital Digital es, por así decirlo, nuestra primera barrera o nuestro primer acceso, en este caso, masivamente a la comunicación y el acceso de salud, y que obviamente después está mediado si es que alguien necesita a la atención presencial del nivel de atención primaria o especialidad. Y aquí es importante también que muchas personas, obviamente, como a lo mejor en otras presentaciones ha salido, Hospital Digital entrega una atención, como decíamos, de primera ayuda, de primera contención, pero probablemente también las personas pueden agendar estas ayudas o estas atenciones con el equipo de Hospital Digital, a modo de que también se puedan programar y probablemente poder también, mientras se realiza esta derivación al nivel de la red que corresponde, poder acompañar este proceso de derivación o tránsito de esa persona, obviamente, si es que requiere un nivel de intervención mucho más que el que Hospital Digital pueda dar. En ese sentido, como ya comentaba, dentro de la red de salud paulatinamente se está incorporando las consultas remotas también dentro del proceso de atención, y por eso también es importante que las personas puedan acceder y también puedan disponibilizar probablemente los recursos para poder realizar también estas consultas remotas, donde la tecnología probablemente nos ayuda mucho en torno a acercar la salud mental a personas que a ratos no tenían la posibilidad.
sigue siendo una limitante en algunos grupos, pero claramente nos ayuda sobre todo en aquellos territorios con mayor dispersión geográfica, que las personas a través de una conectividad o un plan de internet en este caso puedan también mantener su control y evitar en este caso desplazarse con los costos que eso conlleva. Bueno, tenemos tiempo todavía para dos preguntas muy puntuales. Las preguntas que hemos recibido hoy día tienen que ver más bien con temas prácticos, dónde acudir, cuáles son los trámites que hay que realizar. Y de hecho, en relación con esto, llegan dos preguntas. Una tiene que ver con el funcionamiento de las garantías GES. ¿Qué patologías de salud mental están cubiertas por el GES o AUGE? Y en el caso de que una persona padezca de una de estas patologías, diagnosticada con alguna de ellas, ¿cómo se ingresa a esto? Esto es un tema permanente, no solamente ahora de pandemia, así que es súper importante poder reforzarlo. Y aprovecho de hacer la otra pregunta, Felipe, de inmediato. Una tiene que ver con el GES y la otra, muy simple, si la ayuda que se presta o la atención que se presta en la red de salud mental del sector público es solamente para beneficiarios de FONASA, o una persona que no esté en FONASA, por ejemplo, puede acudir, y en el caso de no, ¿dónde tendría que asistir? Y el tema del GES, obviamente, claro, como todos los problemas de salud en general, hay una serie de garantías que obviamente tiene la persona para poder, por un lado, acceder a un diagnóstico, y muchos de ellos, casi en general, los problemas de salud mental parte por una sospecha, y que esa sospecha le da la garantía de acceder a un diagnóstico por la red de salud. Vamos a poner, por ejemplo, el caso de la depresión. Si yo tengo, como veíamos, en este caso algún síntoma, en este caso depresivo, que creo que ya se ha mantenido por algunos días, que me está dificultando mi capacidad de relacionarme con los otros, mi trabajo, mis estudios, etcétera, yo tengo que acudir a mi centro de salud más cercano, en este caso, como decía Vania, al CEFAME, al SOME, y a partir de ello, claro, se pide obviamente una evaluación, probablemente una hora con el equipo sector. En esas citas se evalúan obviamente aquellos elementos que están condicionados, y probablemente ahí el médico podría decir, ok, yo abro en este caso la garantía de oportunidad, por ejemplo, por un episodio depresivo, y por así decirlo, desde ahí comienza a garantizarse una atención de la red de salud. Obviamente, dependiendo de mis necesidades de intervención, puede que, por ejemplo, tenga que ocupar los elementos de una canasta leve, o probablemente si mi gravedad o la complejidad del abordaje es mucho más amplio, tenga que ser derivado al nivel de especialidad que corresponda. Por ejemplo, en este problema de salud va desde la atención del equipo de especialidad, médico psiquiatra incluido, hasta la derivación a unidades de hospitalización en caso de descompensaciones graves de salud mental, como la psicosis refractaria con riesgo suicida o de mayor complejidad. Entonces, por eso, como decíamos, la persona ya en este caso tiene la garantía de poder acceder a un tratamiento, de poder continuar ese tratamiento, y muchos también tienen un plazo para poder hacerlo, que son las garantías de oportunidad. Así, por ejemplo, la demencia, que es la última que se incorpora, también se parte de una sospecha relativamente fundada de un problema asociado a demencia, una evaluación por el equipo de sector de APS o un diagnóstico diferencial, si es más complejo en el nivel de especialidad, para poder después continuar un tratamiento que son, como veíamos, problemas crónicos de salud, y así también con esquizofrenia y con trastornos bipolares en este caso, que son los que también requieren una continuidad probablemente de más larga data en el nivel de atención primaria y de especialidad. Y la segunda pregunta era tengo demencia esa. Personas, obviamente, claro, la red pública, como lo explicaba Vania al principio, está garantizada el acceso de salud a las personas con FONASA, como lo explicaba Vania también. Aquellas personas que tienen otro seguro, en este caso, son considerados como privados y tendrían que pagar como un usuario privado. Pero siempre, ya sea las mutualidades u otras, Capredena, etcétera, como la ISAPRES, tienen también sus prestadores de atención de salud mental, y que, por así decirlo, están vigentes las mismas garantías o las mismas coberturas, en este caso, de acuerdo a cada plan. Por ejemplo, en el caso del GES,
tanto las garantías de acceso, oportunidad y tiempo de tratamiento son similares en el sistema público FONASA como en el sistema privado. En otras probablemente donde no está esta garantía va a depender de los convenios o contratos que tenga cada persona con su ISAPRE, cuál es la cobertura que se tiene pactada por su aseguradora. Ok, entonces agradecemos la información, muy importante, sobre todo, como decíamos, en esta época un poco de emergencia y de crisis sanitaria. La presencia de Vania y de Felipe con muy valiosa información. Y agradecemos a todos el haberse conectado hoy día. Le queremos recordar que la grabación de esta charla está siendo grabada y que será subida prontamente al canal de Hospital Digital en YouTube. Ahí podrán ver en la pantalla la dirección del canal. También en ese canal se encuentran ya subidos otros videos de las charlas anteriores. Y recordarles obviamente que está disponible la plataforma de salud mental justamente de Hospital Digital, para lo cual tienen que llamar al teléfono 600-360-7777, opción 1, y por supuesto la página de Saludablemente, www.gov.cl/saludablemente, donde hay una serie de recursos que pueden ser útiles en caso de ser necesario. Para finalizar, los dejamos invitados a la próxima charla el próximo jueves 20 de agosto. El tema es cómo podemos prevenir el consumo de drogas durante la pandemia. Así que esperamos que esta información que se ha entregado hoy día, a pesar de pequeños detalles de audio técnicos, haya sido de utilidad. Así que lo esperamos la próxima semana. Muchas gracias a todas y a todos.